¿Qué nos dice los relatos de la infancia de San Juan Bautista en el tiempo, sobre todo del Adviento? De hecho, dentro de la novena de Aguinaldo, de la Feria Privilegiada del Adviento, los relatos de Juan el Bautista preparan de forma más directa lo que va a ser los episodios ya del nacimiento de Jesús. Si bien celebramos la Natividad de Juan el Bautista el 24 de junio, pero en Adviento su relato de su infancia son preparatorias de la venida de Cristo. De hecho, Juan el Bautista, junto con María y con Isaías, es parte de esos personajes guías del Adviento, que van pues encaminándonos, preparándonos. Sobre todo Juan el Bautista pues nos va diciendo: arrepiéntase que ya está cerca el reino de los cielos. Eso va sucediendo en la semana 2 y 3 del Adviento, ¿verdad? Luego, ya cuando está terminando ese ciclo, Jesús habla más claramente sobre Juan como el precursor, como el nuevo Elías. Pero ya en la novena nos pone de cara en la infancia de Juan. Cuando hablamos de la natividad de Juan el Bautista, de su anunciación, de lo poco que sabemos de su infancia, o mucho quizás porque tenemos en significado mucha información, la única fuente canónica que tenemos es el Evangelio de Lucas. De los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo Lucas es el que nos da más detalle de Juan el Bautista. Parece tener más información, o parece tener un objetivo definido. Recordemos que Lucas escribe para los gentiles. Evidentemente se conocía la figura de Juan el Bautista. Recordemos que para uno de sus viajes consiguió un grupo de creyentes que solo conocía el bautismo de Juan y que ya pues no estaban dentro del territorio de Israel. Y ahí había como la diatriba: ¿quién es más grande, Juan o Jesús? ¿Quién fue el Mesías? Habían grupos que decían que era Juan. Todavía en el tiempo hay una secta muy pequeña, que es la religión más minoritaria del mundo, que tienen a Juan como Mesías. Pero lo cierto es que Lucas quiere demostrar o dejar en claro la grandeza de Juan, pero dejando claro que Jesús es el mayor. Juan fue profetizado, fue anunciado, pero Jesús es el esperado. Juan nace de manera milagrosa, pero Jesús es conseguido por obra gracia del Espíritu Santo. Juan es el hijo de una pareja privilegiada, que en forma milagrosa concibe este niño, pero Jesús es el Hijo de Dios encarnado en el seno de una virgen. Juan es el que anuncia, Jesús es el anunciado. Y eso lo quiere dejar muy claro Juan en su evangelio. Comenzamos entonces todo el capítulo 1 de Lucas, en su totalidad, que es el que nos habla de la infancia de Juan el Bautista, ¿no? Eh, Juan sí tiene gran fascinación, y un escenario privilegiado de su evangelio es el templo. Por eso el evangelio de Lucas comienza en el templo, con la anunciación de Zacarías, y va a terminar en el templo con los apóstoles dando gracias después de la ascensión. Pero nos centramos entonces en este acontecimiento. Zacarías está en el templo oficiando el incienso. Él toca el turno del incienso. Además es muy preciso. Lucas, como historiador, es preciso, tanto porque nos dice el tiempo, no está hablando de un mito, no está hablando de una leyenda, está hablando de algo histórico. En tiempos del rey Herodes está siendo cronológicamente preciso. Incluso dice en el turno de Abías. Podríamos sacar un poquito la fecha de esto que sucede, algunos expertos lo han hecho, con esta información, cuando era el turno de Abías, donde era pues un grupo sacerdotal al cual pertenecía Zacarías. Importante, ya los hechos, la información que tenemos, los padres de Juan son netamente teológicos y nos dice mucho. Zacarías e Isabel son dos ancianos, ¿verdad? Y Zacarías es sacerdote de la antigua alianza, ¿verdad? Representan ya ese antiguo testamento, esa antigua alianza que espera un Mesías, que ve la esperanza. Pero Isabel es estéril, ese pueblo de Dios ya viejo que se hizo estéril, que no dio fruto, pero que por gracia de Dios aún de esa esterilidad puede sacar la vida. Y es lo que hace el Señor, saca la vida aún de lo estéril, porque la gracia está en él. Y aparece allí el ángel Gabriel, que va a ser quien hará la anunciación a Zacarías y que hará la anunciación a María. Y bueno, se da por supuesto en ambas anunciaciones el esquema propio que tiene la Biblia de este acontecimiento. Aparece el mensajero, la sorpresa por parte del vidente,
se explica la misión, se anuncia el que van a hacer en este caso. Esa persona pregunta, pide una señal. Zacarías dice, bueno, ¿cómo voy a estar seguro de esto si mi esposo y yo somos ancianos y estériles? Se puede decir, Zacarías dudó, bueno, pero un poco razonable, ¿no? Le metió la razón a aquello. Y viene la señal. En el caso de Zacarías, la señal fue que quedarás mudo hasta que esto pase. Y luego, por supuesto, el cumplimiento, ¿verdad? Isabel ve que queda encinta, obviamente están juntos como marido y mujer normalmente, pero Dios abre el vientre de Isabel, que estaba cerrado, que era estéril, y ella da gracias porque ha quitado el oprobio que pesaba sobre ella, es decir, porque ha nacido el niño, se alegra de la vida que nace en ella. Es muy importante, ¿no? Fíjense que esto ocurre 6 meses antes, el número 6 ya tiene una teología, el 6 es el número de la creación del hombre, es el nuevo hombre, ¿verdad? El nuevo Adán, Jesús es el nuevo Adán, por eso viene 6 meses después. Y ya de por sí Juan, o mejor dicho, el embarazo de Isabel, que está encinta de Juan el Bautista, es una señal para María. Cuando el ángel anuncia a María, le dice, ahí que tu pariente Isabel dará a luz un hijo al que pondrá en el 6.º mes de su embarazo, la que llamaban estéril. Para Dios no es imposible. O sea que ya Juan empieza a ser precursor, empieza a anunciar a Jesús. Y vemos en el pasaje donde María va a visitar a Isabel. Desde el punto de vista de María, hemos hablado muchas veces quizás de ese pasaje, ¿verdad? Pero hay cosas interesantes. María va, dice que corre presurosa. Es el apresuramiento de los que tienen el Espíritu de Dios para llevar el mensaje. Dichosos hermosos los pies de los que anuncian la paz, dice Isaías, lo va a repetir San Pablo. María lleva el amado, el cantar de los cantares dice que el amado va saltando, va corriendo, va brincando, ¿no? Y llega allí donde Isabel ve la presencia de María, pero el niño percibe la presencia de aquel a quien viene a anunciar, y vemos que desde el vientre entonces Juan el Bautista anuncia a Cristo, porque salta de gozo, el salto de gozo de aquellos que consiguen la salvación, el pueblo de Israel que se regocija porque ha venido el Salvador, como lo dicen los profetas. María cantará, recordemos lo que dice Sofonías, canta hija de Sión, alégrate y salta de gozo. O sea, aquí se da un poco el símbolo de esa profecía, ella que canta Juan. Dicho es el caso, Isabel representa allí el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, que reconoce en María la nueva alianza, que ve cumplida su esperanza, sus expectativas, y la alaba. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y que va a destacar que Isabel dice que quedó llena del Espíritu Santo y exclamó, por tanto las palabras de Isabel son del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que está realmente hablando por boca de Isabel, y alaba a María, le dice, bendita entre las mujeres, y dichosa tú que has creído. Ya con esto María va a ser reconocida no nada más como familia humana de Jesús por ser la madre, sino la familia espiritual como primera creyente. Isabel proclama a María la madre de su Señor, es decir, la madre de Dios, título que le dará dogmáticamente la Iglesia en el Concilio de Éfeso, 431. María se queda con Isabel 3 meses, es decir, hasta que nace el Bautista. Y allí viene una cosa impresionante, ¿verdad? ¿Por qué Zacarías queda mudo? Zacarías queda mudo, sí, es una señal, podemos decir que es hasta un castigo por no creer, puede ser, sí, pero tiene un símbolo más profundo que todo esto. Se hablaba del silencio de Dios. Después del destierro de Babilonia no hay profetas. De hecho, comienza un poco a surgir la literatura apocalíptica por la ausencia de profetas, el silencio divino. Y ese silencio, pues Dios no había hablado. Creo que Juan es el nuevo Elías, Elías es el padre del profetismo, cuando comienzan los profetas, y ese ciclo de profetas se va a cerrar con Juan, el último profeta. Con Juan se va a cerrar el Antiguo Testamento, se abre el Nuevo Testamento. Entonces representa ese silencio divino que se dio desde el destierro hasta que llega Juan, que ya es el máximo profeta por ser el precursor, lo que los demás anunciaron de lejos, ya viene, vendrá un Mesías, vendrá un Salvador. Juan lo va a decir de lleno, lo presenta, he aquí, el Cordero de Dios, en presencia. Entonces, esa es su importancia, se han cumplido los tiempos. Cuando nace el niño, le quieren poner Zacarías, Zacarías escribe en una hoja, Juan es su nombre, porque la gente no le cree a Isabel, ¿cómo le vas a poner Juan? Tienes que poner Zacarías como su padre, era la costumbre, era la tradición. Y ahí se le desata la lengua. ¿Cuándo habla Zacarías? Cuando nace Juan. Y recordemos quién es Juan. El mismo se va a presentar, la voz que clama en el desierto, como había dicho el profeta Isaías.
es la voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Entonces, cuando nace la voz, Zacarías habla. Pero una voz, para darse a entender, tiene que tener palabra, porque si no, va a balbucear. Eso es voz, pero no es palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra encarnada. ¿Y qué es lo primero que hace Zacarías cuando habla? Anunciar al Salvador. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Tú, niño, serás profeta del Altísimo. Entonces, la voz se consigue con la palabra predicada. Ya Zacarías anuncia lo que va a ser la misión de Juan y al esperado. Entonces, es muy importante, en palabras de Zacarías, ya queda determinado la duda que tenían quizá algunos de las primeras comunidades: quién es el anunciado y quién es el que viene a anunciar. Hasta una próxima entrega.